momentos filosóficos, o como preguntas claves, ¿viste? Era como medio las mujeres y la filosofía, o sea, yo soy muy neurótica, pero el asunto este es que se necesita organización. O sea, yo soy una exagerada, pero hubiera sido más provechoso decir, mira, en lugar de vamos a estudiar las filósofas en la historia o las mujeres en la filosofía, ¿sí? Decir, igual entiendo que, a ver, voy a terminar la oración así no me disperso tanto. Decir puntualmente qué términos desde la perspectiva de la mujer íbamos a trabajar. A lo que voy es que por ser mujer no tengo que dedicarme al papel de la mujer, ¿viste? O sea, el asunto es mostrar que las mujeres hacen filosofía teórica el mismo calibre que los varones. O sea, entiendo igual que estamos como en ese proceso de autoconocimiento, en No. ese proceso, Mm. no sé si es autoconocimiento, como de posicionamiento, ¿viste? Como que todavía nunca se termina eh, de hacer la revolución, digamos, ¿viste? Como la descolonización. Van a pasar otros 500 años y todavía vamos a estar con No. lo que nos hicieron, ¿viste? Sí, 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 Que no está mal, porque forma parte de, qué sé igual. yo, de la revolución que se hace. A lo que voy es que las nuevas generaciones, viste que la primera chica era muy joven, y recién empezaba, decía, con el tema de los congresos, qué sé yo, eh, y ella decía Nietzsche, o sea, era una cosa muy extraña, porque decía Nietzsche era un narciso prácticamente, lo criaron la abuela, la tía, la mamá, el papá se murió, el hermanito se murió, tenían las hermanas, era un malcriado. Y Nietzsche después hablaba mal de las mujeres. Y Mengana critica a Nietzsche que hablaba mal de las mujeres. Es como, no digo Mengana porque la verdad es que no me acuerdo quién Sí, sí, era, sí. ¿no? Porque hablaba de una Un crítica grupo que criticaba a alemán, Nietzsche, sí. claro. Este, y es como demasiado, le falta precisión también a la posición de género que uno adopta, ¿viste? O sea, igual te digo, a mí, yo entiendo que estamos como en pleno momento de ebullición, que son las primeras reuniones, pero me parece que hay que salir un poco también de ya, en esta altura hay que mostrar eh, que se hace filosofía haciendo filosofía, no hablando de las mujeres que criticaron a otros filósofos varones porque los varones decían que las mujeres, ¿te das cuenta? O sea, como que no está mal para el inicio, pero yo hubiera como coordinadora, ponele, viste que estaban Silvia Manso, no me acuerdo la de Brasil, cómo se llamaba, la de Sí, Colombia. Teresa Rodríguez. Ahí está, gracias, tal cual. Eh, Hubiera puesto claras consignas, ¿no? Respecto de cuál sería la tendencia de la red. Como que ahora es hablar de mujeres, así, ¿viste? O sobre mujeres, o de mujeres, o de varones que hablaron de mujeres. Es como una cosa siempre mediada, ¿viste? Eh, o a mí, yo he visto, ponerle moderna, hablando, gente que habla de Margaret Cavendish, y cómo Ah, Cavendish era sí, materialista. sí, Y sí. Cavendish decía, entonces las comunicaciones eran lo que Cavendish leyó, el marido de Cavendish, y al final es, como, es siempre hacer lo mismo, ¿no? Siempre, es decir, nunca salimos de la posición, está bien, repito, es un momento necesario este, de denunciar, ¿no? Cómo nos han tratado y todo. Pero ya es hora de sentar bases para el futuro. A lo que voy es que Indy, por ejemplo, no se plantea el asunto de si las mujeres son o no son reconocidas. Listo, las mujeres por naturaleza son reconocidas, tienen que ser reconocidas, ¿viste? O sea, a lo que voy es que hay que pensar en filosofía para las generaciones que vienen. O sea, no seguir rumiando. No sé, es una cuestión No, igual es que también. no hay, Ya te digo, yo hoy me levanté de atravesado y me levanté no, así. pero ¿sabes qué pasa, Romy? O sea, lo que yo veo en esto que vos comentabas, bueno, ahora que hable Carolina, ¿no? Pero en esto que vos comentabas es que no han rumiado. Es esto último que decías, y ahí no hay rumiar el saber. Porque si esa muchacha dijo eso,
O sea, no hubo nada, nadie, ningún docente, nadie que le leyera la comunicación, porque no puede decir eso de Nietzsche. No puede decir eso de Nietzsche. Porque es Lo que pasa es cierto que que si es, vos lo lees separado, o sea, yo te puedo dar varias clases, porque yo de Nietzsche lo vengo trabajando hace 1000 años, pero más allá de eso, no quiere decir que yo tenga la verdad en la interpretación de Nietzsche, sino lo que el propio Nietzsche dice. Que el tipo es un misógino, nadie lo puede negar, pero ¿en dónde es un misógino? ¿Cuándo y con quién? Y después, ¿qué le pasó? ¿Qué cosa? Porque al tipo le gustaban todas las mujeres, pero ¿cómo le gustaban? Pero termina diciendo que la mujer ni siquiera es de poco fondo, ¿no? Que hay que ser mujer o bestia, como dice Aristóteles. Pero Nietzsche es el filósofo de la contradicción, porque después vas a leer otra cosa y te dice todo lo opuesto. Entonces, vos no podés tomar a un, por ejemplo, ¿no? Lo que estábamos diciendo antes, a un pensador como Nietzsche, porque estás haciendo lo mismo que hizo Rosenberg, tomar aquellos fragmentos que le sirvieron al nazismo y después decir Nietzsche era pronazi, cuando él estaba en contra. Y lo dice, pero hay que leer a Nietzsche para eso, si no, no lo sabés. Entonces Sí, caemos en esa cuestión que me parece que es riesgosa, ¿no? Porque sí, no es ser esa víctima y mira este Nietzsche que nos maltrata, porque él tiene una foto, porque a Luz Salomé nadie la ha leído. Él tiene la foto en que Lu está en el carro con el látigo y está él con el el amigo. poeta. Sí, bueno, ahora se me fue de la cabeza, y está ella en el carro con el latigazo. Y Nietzsche muy contento con esa foto con Lu. Hay que tener cuidado con esas cosas. Perdón, me callo, porque si no... No, en relación a esa cuestión, a mí me parece que en relación a lo que dice Romina, yo estoy de acuerdo, porque por ejemplo, en Totalmente, esta yo también. que se hablaba sobre Nietzsche, ella hablaba de una autora que no me, alemana, no me acuerdo no quién la es. conozco, no sé el nombre, que escribió un tratado o un algo, o un ensayo, no sé, lo que fuere, en contra del concepto de superhombre de Nietzsche. Entonces, a mí me hubiera Pero parecido eso más es otra cosa. entrar en ese texto y que analizar las críticas de esta autora al concepto de superhombre, y no, porque quedaba como en la mera anécdota. Entonces, yo no dije nada, ¿viste? Pero le iba a decir, ¿cómo se llama el tratado en el que critica al superhombre? ¿Qué dice? ¿Cuál es la crítica? Porque eso es conceptual. Claro. Bueno, yo no sé cómo han manejado el tema de la recepción de los trabajos, quién los evaluó, qué es lo que evaluaron, porque en realidad había que mandar un resumen, y cuando mandas un resumen, ¿viste? Ojo, Claro, además ella dijo, me pero di era un cuenta de resumen de de 800. estas cosas después de que había mandado el resumen, ¿viste? Como que el resumen no iba, por lo que entendí, el resumen no Era llevaba más o menos, distinto. claro. Pero era un No, pero resumen de 800 palabras, era casi la mitad del trabajo para exponer. Mm. No, y yo lo igual creo que hay una cuestión pero se aplica tanto a mujeres como a varones, indistintamente del género, digamos, en filosofía, Es que es que la sí, cuestión de pensar en términos de sistema. Por ejemplo, no sé, a mí me pasó, empecé a buscar qué decía Hume de las mujeres, ¿no? Y en realidad dice mierdas de las mujeres. Vamos a decir la verdad, que el bello sexo, que el sexo débil, que las mujeres tienen que mejor aprender poesía, no les viene nada mal estudiar historia, porque si no son muy bobas, las pasan por encima, que las mujeres son pasionales, etcétera, etcétera. ¿Bien? También tira porquerías que tienen que ser castas, pero que tienen que ser castas por una cuestión de utilidad social, porque los varones, claro, no había ADN, los varones si no, no pueden estar seguros de que ellos son los padres de los pibes y entonces no van a cuidarlos como los cuidarían, se saben que son propios, etcétera, etcétera. Ahora, al mismo tiempo, vos decís, estrictamente hablando, lo que dijo Hume es esto, un montón de basura. Ahora, al mismo tiempo, el sistema de las virtudes artificiales, ¿sí? Que son virtudes que dependen de que Hume dice, mira, esto es para esta sociedad,
para la que yo estoy viviendo ahora, o sea, ¿no? O sea, pero el sistema sirve, es lo suficientemente maleable como para aceptar que si la sociedad cambia, la castidad de la mujer tiene que cambiar, la cuestión de cómo ves a las mujeres tiene que cambiar, etcétera, etcétera, ¿viste? Descartes, cuerpo malo, alma buena, ¿no? Pero esa misma idea del sistema cartesiano, que renegaba del cuerpo y demás, de la cosa carnal, habilitó a que se acercaran un montón de mujeres a la filosofía cartesiana, Sí, porque el cuerpo no importaba, claro. ¿entendés? Entonces digo, la cuestión es pensarlo en términos de sistema, independientemente si a Descartes se Sí, sí, encamó sí, con la estoy mucama totalmente de y acuerdo. Sí, reconoció o no sí. reconoció a la hija. ¿Viste? No, estoy totalmente de Lo que acuerdo dije, con lo que claro, decís. o sea, Mm, queda como en la anécdota, ¿viste? Yo creo sí, igual, creo que es como una etapa en esta revolución femenina, digamos, ¿viste? En esta revolución de género, en este cambio de estructura, porque es un cambio enorme, una etapa de reconocer qué es lo que ha venido pasando. El tema es que ya es hora, pensando en las nuevas generaciones, de mover un poco más. ¿sabes qué ¿Viste? pasa, Romy? Una cosa no quita la otra. No, pero en esto último que dijiste, obvio, yo concuerdo en todo lo que dijiste, y en esto también, pero también veo otra forma. Eh, Ahora que me estoy metiendo en estos temas, y no desde una postura feminista, sino en una postura de reconocimiento y de visibilización, que son dos cosas diferentes, y que también la he hecho con varones, porque si no, no hubiese escrito la tesis que escribí, porque pasa por ahí. Yo lo que veo es que sigue estando, y no, no digo que esté en vos, justamente vos dijiste todo lo opuesto, pero yo lo que sigo viendo es que se sigue manteniendo un pensamiento acerca de, bueno, pero recién ahora minga, porque no es de recién ahora, el trabajo que está haciendo inclusive Marian, el de Carolina, lo que mostró, o sea, el discurso de Hortensia es viejísimo, lo que se ve en Lisístrata es viejísimo, ¿no? Estas mujeres protestando contra el gobierno de Grecia, las mujeres que se hacían reconocer, por eso ahora quería leer un fragmentito más de lo que habíamos hecho con Carolina, que la otra vez se me pasó totalmente, pues estaba pensando en otras cosas. Entonces, el trabajo, por ejemplo, lo que yo envié, que me lo aceptaron y que estoy atrás de todo, no lo pusieron en mujeres medievales y el arte, y no lo pusieron en mujeres del arte. Me mezclaron, como estás diciendo vos, con mujeres del siglo XX o XXI, y yo lo que presenté es Ende y Teresa Díez, que es una del siglo IX y la otra del XIV. ¿Qué hace ahí? Pero yo no voy a protestar, ya está, ¿viste? No, no es cuestión de Pero, protestar, pero es cuestión ya, sí, de ejes, como que falta ejes, ¿viste? claro, pero no Temáticos. Todo leyeron, es... o no leyeron o no se dieron cuenta por dónde va. Y después la otra cuestión, o sea, se sigue hablando y yo eso lo estoy eliminando de mi vocabulario. No sirve para nada porque soy un grano de arena, viste, en el medio de bosta, como decías vos recién, o sea que eso pasa desapercibido. Pero yo estoy eliminando esto y estaba adelantada a su época, o adelantado a su época, no estaba nada, los otros estaban atrasados. Porque si esa mujer o ese varón fue capaz de pensar, pudo pensar de ese modo, ¿y por qué se los olvida? Porque no convenía políticamente. Y se los hace pasar como adelantados. Adelantados nada. Eran personas de No, su está bien. época. Sí, está bien, Entonces, igual no me lo yo muestres como tendría... adelantado, mostrame a los otros como atrasados. En filosofía medieval yo lo veo claramente con el discurso, para mí el discurso de Scoto Eriúgena del siglo IX, para mí es brillante en un montón de cosas. Le podemos criticar otras, pero es brillante en un montón de cosas. Pero los otros eran unos atrasados de miércoles. De hecho, el propio Heidegger, la definición que da del ser, es la definición de Scoto Eriúgena, con la aplicación de la teología negativa. Y lo que pasa es que Heidegger era medievalista. Pero esto yo se lo digo a un idiota heideggeriano y me saca corriendo, me dice de todo porque no me va a escuchar.
Pero cuando yo le voy con los textos, le tapo la boca, porque me pasó. Entonces, Sí, no es que Cotoyugen era un adelantado, es que los otros estaban atrasados porque tenían que rendir pleitesía a un centro de poder. Entonces, no es que nosotros ahora estamos en plena revolución. Las mujeres venimos protestando por un montón de cosas desde hace muchísimos siglos. Lo que pasa es que no se nos ha escuchado. Entonces, no es no, que... igual hay una diferencia en cuanto a la masividad. O sea, no es la misma masividad. No, ¿Ustedes cuántas mujeres nombraron? 10 mujeres en el artículo, ponele que se pudieran nombrar 10 más en la antigüedad, 10 más en moderno. El asunto es la masividad, o sea, eran... Sí, a mí me no parece que sé. eso sí es una diferencia, con la construcción de un colectivo Claro, a individualidades femeninas de claro. la historia. Me Ese, parece que en eso el exacto, movimiento de la las presencia de beguinas ese es una colectivo es... diferencia. Y yo tengo tal mis cual. dudas, o sea, porque como hemos estudiado, inclusive las mujeres campesinas tenían, por eso las odiaban tanto, que esas no entraban en la categoría de ser mujeres en muchos discursos. Tenían libertades que otras mujeres no poseían. Y a mí me parece que, si bien es cierto que no había una masividad, como podemos ver ahora, pero no lo sabemos. No lo sabemos porque no tenemos relato de un montón de gente. No lo tenemos. Porque había un montón de mujeres que no, y de varones que no sabían leer ni escribir. Del mismo modo que yo no tengo el relato de un varón que haya trabajado en un monasterio limpiando las letrinas. Yo no tengo ese discurso. No lo tengo. Por ejemplo, Humberto Eco en El nombre de la rosa lo explica de un modo bastante interesante cuando habla de la chica que va a buscar la gallina y lo que pasa ahí con ella, ¿no? Y el hambre y esto y lo otro y aquello. Entonces, a mí me parece que se han silenciado, por eso a mí me gusta mucho, hasta ahí, porque o sea, es poco, los libros de Duby de la historia de la vida privada. Pero no alcanza con eso, no alcanza a ser reconstruido. No había esta masividad, estoy de acuerdo con ustedes dos, no había esta masividad, pero ¿lo podemos garantizar? ¿Hasta qué punto? Porque a lo mejor la estaban luchando, ese libro que tengo yo de Casaño y Bouquet, que me traje de Francia, sobre la vida de las mujeres, las ilustraciones de las cosas que hacían las mujeres, eso te lleva a pensar que las mujeres hacían más de esas cosas de lo que nosotros nos imaginamos. Lo que pasa es que al libro hay que leerlo entero, ¿no? Y hay que seguir buscando, porque sabés que sí, como hemos dicho muchas veces, que si eso es lo que aparece, ¿cuánto se oculta? Es como la punta del iceberg, ¿cuánto hay abajo tapado? Entonces, me parece que también es un terreno que es interesante, y que si hubieron esas voces es porque había otras más. Otras que no pudieron hablar, no quisieron, no se atrevieron. Sí, a Claro, mí me ahí parece igual, que... perdón, perdón. No, dale, dale. No, iba a decir, también es cierto que es como la geología, ¿no? A mí me gusta la geología. La geología tiene tiempos diferentes. La edad de la Tierra, vos no la podés medir en términos de la edad del árbol que está en la vereda, ni de la persona más longeva No. del planeta. Se mide en tiempos que están por encima de los individuos. Y no solamente de las personas, Sí. de los individuos me refiero a montañas, a mesetas, a ríos, etcétera, etcétera. Árboles, animales y demás. Y en esa perspectiva mucho más general, ¿no? Me parece que la historia de las ideas no se puede medir tanto, no sé si es un criterio absolutamente fiable para trabajar la historia de las ideas, la historia de la vida privada, ¿sí? Yo no te digo que son absolutamente distantes, pero no corren por los mismos carriles, sencillamente porque la historia de las ideas se ocupa de cosas que en muchos casos no tiene que ver con el día a día, o sea, nos pasa a nosotros, o sea, nosotros trabajamos cuestiones de filosofía y todo lo que vos quieras, pero yo la verdad es que el tiempo dedicado a las teorías filosóficas es
mínimo comparado con el tiempo que le dedico a pensar qué voy a comer, cuánto sale la carne, cuánto Sí. lo mal que te trata uno porque sos mujer, o cómo, ¿entendés? O sea, no sé si si sirve como criterio para medir la historia de las ideas. No lo sé. Habría que pensarlo. De hecho, lo estoy Para pensando mí, ahora. no, Pero, no que corra igual, pero sí tiene gran influencia, porque todo esto que a vos te pasa es algo que vas a vertir en la hoja en el momento de escribir, porque la visión de tu mundo está también signada por esas cuestiones de la vida privada, no está bueno, alejado de lo que vas a verter ahí. y ahí es donde iba al Ah, principio, antes de perdón. dispersarme. La cuestión del obstáculo epistemológico, de que hay cosas que por más que haya una persona, 2 personas, 100 personas en medio de miles de personas que se den cuenta de algo, no se ve, ¿No? ¿viste? O sea, hay cosas que no se ven porque no está preparada la época para verlas. Sencillamente, no se trata de que haya atrasados, retrasados, adelantados. Hay un Yo obstáculo no sé. epistemológico que es común. No, yo pienso Em, que es una cuestión también sociopolítica. claro, No bueno, se pero un deja, obstáculo no epistemológico permiten es que por eso, ideológico. igual, no Es ideológico permitieron un que se obstáculo, viera es. eso, porque no por nada nunca se leyó, por ejemplo, una duoda, que es discutible si eso no es filósofa, bueno, pero jamás se leyó. Y sin ¿Una embargo hay qué? un Perdón, no libro, escuché. Duoda, una mujer Ah, del siglo X. O sea, lo que decían el otro día, una mujer, una española, María Jimeno, no sé si ustedes lo vieron, se los recomiendo, se llama el video de YouTube Queridas Viejas. ¿Y qué hace ella? A mí me parece genial, ¿no? Porque aparece vestida de varón, una conferencia que dio hace 2 años, y agarra un libro que ahora no me acuerdo, el autor, sobre historia del arte. Y no nombra esa que ninguna contaba la que mujer. estuvo con vos en el Museo Mar, Claro, entonces, y la que había cortaba el intervenido la libro, obra. exacto, Ujú. y fue incorporando ahí a las mujeres. Si nosotros agarramos los libros de historia de la filosofía, Copleston, Breyer, Armstrong, Gilson, o sea, los más famosos, inclusive esta porquería de Carpio y todo eso, ¿dónde aparece, por ejemplo, Hildegarda? Hildegarda. No hablo de otras, no hablo de Fabiola. ¿Dónde Ujú. aparece? ¿Dónde aparece la reina Cristina de Suecia mandándose cartas? ¿Te acordás que íbamos a hacer un trabajo sobre eso, Romy? ¿Dónde aparece? Entonces, con estos libros de filosofía, yo tengo ganas de decir lo mismo. Voy a imitar a María Jimeno y voy a hacer lo mismo. Entonces voy a imprimir esas páginas, voy a agarrar a Gilson, que ha hecho mucha cosa buena, pero bueno, yo le doy con un caño a Gilson, porque además ha cometido unos errores garrafales. Y bueno, yo lo presenté en mi tesis doctoral, algunos de esos errores. Y haría lo mismo, cortaría ahí y metería las hojas con las historias de estas mujeres. Entonces, ¿es la época o por qué quisieron tapar, bastardear, pisotear a la mujer? Y ahí está la cuestión que vos planteabas desde mi punto de vista y que planteaba también Carolina, ¿no? Sobre lo que dijeron de ese encuentro, pero que para mí va más allá de ese encuentro. Bueno, Entonces, claro. ¿eh? No, no, claro, digo, sí, tal cual. Trasciende, digamos, esa cuestión. Sí, porque ¿por qué no aparece una Alicia Moró de Justo, qué sé yo, me acordé ahora, ¿no? Para no ir a lo que hizo Eva, ¿no? Pero ¿cómo se habla de Eva y desde dónde? Pero no se habla de todo el impulso a partir de lo que decía también Alicia Moró de Justo para implementar el voto femenino, que inclusive fue antes que en ciertos países europeos, ¿no? ¿Y por qué había mujeres que se negaban a ese voto? No lo quisieron. Hicieron marchas en Argentina. ¿Y de eso dónde está?
O sea, sí, algunas personas más o menos alguna cosa hemos leído, lo hemos buscado, qué sé yo, pero de eso no se habla. Entonces, a mí me parece que la cuestión pasa por ese espacio, ¿no? Que por ahí perdonaría que fuera anecdótico, que fuera anecdótica una presentación. Si la presentación en su anécdota permite esto, mostrar que hubo mujeres que tuvieron, porque por ejemplo, esto que yo presenté la otra vez, del siglo IX al siglo XV, todavía se mantenía en algunos ámbitos la prohibición a la mujer de tener una voz pública, pero no voz pública en el sentido de Kant, en que es la ilustración, ¿no? O sea, poder hablar a la gente, o sea, lo más cotidiano, lo más grosero. Se le prohibía que se riera porque era ir en contra de la santidad, ¿no? Y entonces, por eso esto de que yo se lo había mandado a Carolina, de sabadear, que me parecía un verbo genial, ¿no? Esto de salir a encontrar un espacio donde poder hablar, que es un poco lo que estamos haciendo acá, encontrar ese espacio, pero esto no lo hicimos público, como por ejemplo lo hace Paula Pico Estrada, ¿no? Que hace esas reuniones que son geniales. Esta reunión por ahí podría ser pública. Y nosotros estábamos acá manteniéndonos. Y ahí a mí me parece que ahí está la cuestión. Entonces, si a mí me traes un texto que intenta recuperar documentos para mostrar a estas mujeres, aunque sea anecdótico, me parece bien. Ahora, como esto que dijimos, que a mí esas cosas me sacan, si vos lo traes para tener un discurso feminista y reventar a alguien, pero con argumentos falaces, con argumentos de una persona que leyó poco, eso no te lo acepto. No sé si se entiende. Sí. Igual, el tema ahí en lo anecdótico es que muchas veces estamos en un entrecruzamiento de líneas al trabajar esos temas. Pienso en lo que estoy trabajando yo ahora leyendo de Altifasi y todos los relatos de Altifasi que son de carácter anecdótico y el libro tiene un importante carácter lúdico. Lúdico o de que busca entretener. No es un libro de filosofía, pero y tampoco es un libro que pruebe históricamente la existencia de las historias que relate, las personas a las que nombra. Pero, ¿qué ocurre? Deja testimonio de una presencia de la homosexualidad en su sociedad, de una forma de verla, de una forma de la presencia del lesbianismo específicamente, de la presencia de formas de travestismo, deja testimonio de eso literariamente, porque uno termina haciendo un trabajo que está entre la crítica literaria, está entre la historia literaria, de ahí lo sacás, y bueno, y ahí se mueven esos intersticios de que es difícil definir en qué disciplina nos estamos moviendo. Porque por un lado sí, estamos casi en historia literaria, pero después eso lo puede llevar a historia de las ideas, para ver algo de la historia del concepto de varón, de la sexualidad. Y entre medio te sirve, en esto que discutían de si la época está preparada, si la época no está preparada, bueno, también te puede servir para darle un golpe de filosofía y de historia y decir, bueno, el problema es que era que después se metía la noción de progreso y nos llevó a pensar que la sexualidad antes siempre tenía que haber sido peor. También podés usarla para discutir eso. Bueno, había muchísimos más derechos sexuales en esa sociedad en el año 1000 que 500 años después y que 800 años después. Pero hay un problema ahí de entrecruzamiento Sí. de puntos de vista sobre los que se puede hacer eso. Tal cual, pero ponerle una labor filosófica en ese contexto me parece que sería decir, mira, homosexualidad era o no, de eso, ¿no? Lesbianismo o no, era pensado de tal manera que es una manera diferente a la manera en que se piensa ahora.
Sí. O sea, pero conceptualmente diferente. No simplemente si estaba bien, estaba mal, permitido, no permitido, moral, inmoral. Más allá de esas categorías, la definición misma, el concepto mismo de lo que es de homosexualidad, si existía tal como lo conocemos ahora o era otra cosa directamente. ¿Viste? Eso es bien labor filosófica y cuesta un montón. A mí me saca la paciencia, pero es re lindo eso. Y está como en esa mezcla, en ese cruce entre historia de la filosofía, historia de las ideas, conceptos, porque tenés que hacer un trabajo conceptual, estás armando una herramienta nueva para trabajar ese texto, ¿viste? Y tenés que hacer que el lector adquiera esa herramienta nueva que vos estás proponiendo para entender algo que es sí, que en cierto modo, metafóricamente, ponele, es de otro mundo. O sea, no entender el puente conceptual a ese mundo es la labor filosófica. Pero quiere laburo, lo que voy es que no puedes decir así, bla, bla, dos palabritas, ¿viste? Y con eso ya contentás al auditorio, que es lo que se suele ver en los congresos, que parece, se da por sentado que los demás ya entienden y saben cuál es la representación mental tuya o a mí y de aquellos de los que estás hablando. O hay muchos clichés también, muchas cosas que se repiten porque sabe que a la gente le va a gustar. Sí. A mí me pasa eso, ¿viste? Con el tema, mira, yo investigo sobre el cuidado. Y sobre el cuidado estoy harto de escuchar la presión de las mujeres en la escala de uso de tiempo, lo que están, ¿viste? Es como que siempre se dice lo mismo y siempre que se investiga ya se sabe qué se va a decir. No hay una investigación real, ya sabes los resultados de antemano, entonces ¿para qué vas a investigar algo que ya se debe hacer resultado? A mí me embolaría mucho. Y me pasa también de que cuando yo empecé con Susana, en una parte de la tesis sobre el cuidado, dijimos con Susana, bueno, vamos a hacer como un rastreo histórico del cuidado, ¿no? Vamos a pensar el cuidado, yo que trabajo con los viejos, vamos a pensarlo como los griegos, me mandaron las amas del desierto, y en esas lecturas de citas que uno va leyendo, ¿verdad? Me encontré que yo no soy del campo de la filosofía ni nada que ver, me encontré con un libro de Genofonte que es Economicus, de economía, y tiene un diálogo socrático, reproduce un diálogo socrático súper interesante, que si bien parte Iscomaco con Sócrates, que le preguntaba cómo hacía él para estar tanto tiempo en la vida pública y haberse desentendido de la vida del campo de lo doméstico, ¿viste? Y ahí él le relata el diálogo que tuvo con su mujer para organizar lo que era el Oikos. Y es reinteresante el diálogo, porque mucho el diálogo que se plantea ahí es lo que se dice hoy. Lo que pasa es que también parte de un momento fundante de ese diálogo en donde a la mujer se la dieron adolescente. Y él tiene 30 y pico de años, entonces hay toda una cuestión de la violencia ahí como fundante de esa relación, pero que si uno hace una pausa, puede ponerlo, decir, bueno, está bien, hubo un proceso de dominación, de sujeción de la mujer, en donde él dice, no me acuerdo cómo era textual la cita, pero dice, cuando mi mujer estaba predispuesta para hablar, yo me quedé pensando qué significa ese que esté predispuesta, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró que esa mujer estuviera predispuesta a tener esa conversación? ¿Qué significó? Porque a él se la dieron los padres para que se casara con él. No es que hubo un amor como uno lo piensa ahora, que se casaron, no hubo una elección. Yo me quedé pensando, él le queda como muy al pasar dicha esa frase, ¿no? Cuando logré que ella estuviera predispuesta a conversar, bueno, y ahí empiezan a hablar y tienen toda una cuestión de, como hoy se habla de corresponsabilidad, ¿no? De una cuestión compartida, la organización del campo de lo doméstico y demás, que está súper vigente en esa discusión ahí, porque no sé si se pronuncia escómaco o escomaco, no sé cómo se pronuncia el nombre, pero le dice, es que si nosotros no organizamos estos, no hay polis posible. Entonces, fíjate cómo hoy, no sé, 2000 años después, 2500 años después, seguimos con el mismo debate, ¿no? Como que recién ahora aparece en la década de 60 las feministas planteando, no hay división entre el campo de lo privado y lo público, la división esa se hizo, ya estaba dicho eso hace 2500 años, o sea, no, y me resultó súper novedoso haber encontrado